Él es un hermano que viene estudiando también todo sobre los fenómenos ovnis. Él es un investigador y el día de hoy lo tenemos acá. Para mí es grato presentar a nuestro hermano Alex Sender. Hermano Alex Sender, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Para mí es un honor estar presente en este auditorio. Agradezco infinitamente a Alfa y Omega por la invitación. Yo soy investigador de la zona sur de Ica. Soy ingeniero de profesión, ya llevo más de 13 años investigando el tema de ufología. Pertenezco a la Asociación Peruana de Ufología que la dirige el doctor Anthony Choi. Muchos seguro ya conocen mi sitio web en internet, AstroUFO, es uno de los pioneros en cuanto a la temática a nivel nacional. El año 2012, junto con los demás miembros de APU y el doctor Anthony Choi, hicimos una conferencia en el auditorio Raúl Porras Barnechea por el tema de la desclasificación de archivos OVNI en el Perú. Ahí estoy justamente en el momento de mi presentación en el Congreso de la República. Bien, ya para entrar en materia, en mi libro A los 33 he hecho una cronología acerca de los casos más importantes que han venido ocurriendo dentro del departamento de Ica, que incluye las 5 provincias, Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca. Creo yo, de acuerdo a las investigaciones que he venido realizando y comparando algunos datos de otros departamentos, que mi región es la que registra la mayor cantidad de casuística ufológica a nivel de todo el Perú. Ya en la década de los 60, el diario regional La Voz de Ica publicaba acerca de avistamientos que estaban ocurriendo dentro de la ciudad. Objetos no identificados vuelan en cielo iqueño. Ese año de 1965 coincide con una gran oleada de avistamientos a nivel mundial. Ica no era la excepción, incluso se registran casos de aterrizajes de estos objetos en zonas que estaban dentro del casco urbano. Un caso muy importante ocurre en la zona de Pozo Santo, que se encuentra entre Pisco e Ica. En esta zona se han dado una gran cantidad de avistamientos, así como también la presencia de entidades aparentemente de origen extraterrestre, ¿no? Como es el caso del señor Alberto Prado en 1953, donde en momentos en que él se desplazaba por la carretera en su vehículo observa la presencia de un ser de gran altura, 2 metros aproximadamente, vestido como si fuera un astronauta con escafandra en la cabeza. Lo curioso de este caso es que cuando el vehículo se acerca a este personaje, inmediatamente empieza a fallar el sistema electrónico y mecánico, ¿no? Otro caso interesante que está considerado dentro del libro A los 33, en 1967, también en la zona de Pozo Santo, que es un lugar que recurrentemente también hago algunos campamentos y vigilias y hemos tenido oportunidad de observar objetos extraños en el cielo. El año 67 ocurre este caso también de aterrizaje del señor Enrique Alonso y Reinaldo Amoretti. Todos estos casos se encuentran muy bien detallados en el libro A los 33. Estoy haciendo un breve repaso. En la zona de Nazca, en el año 72 también, en plena pampa nazqueña, ocurre este caso de aterrizaje donde los testigos ven la presencia de un extraño ser de estatura, digamos, un poco menos del promedio del ser humano, vestido con una vestimenta de color verdoso, ¿no? Este personaje, cuando se percata de la presencia de los testigos, el señor Tito Rojas y Adolfo Peñafiel, inmediatamente sube el artefacto y este sale disparado de manera vertiginosa hacia el cielo. En los años 70 hay un caso muy interesante documentado en la revista Lo Insólito, que fue muy famosa a nivel nacional, que se elaboraba aquí en Lima.
En esa revista hay casos también de Ica, ¿no? Como este, donde se registra el avistamiento de un objeto que iba acompañado de otros más pequeños. Los testigos narran a manera de hacer una analogía que parecía ser como si estuviera yendo una gallina acompañada de sus pollitos, ¿no? Un caso muy conocido que se da también en la zona de Ica, muy cerca del cruce con Paracas, es el del alcalde, el exalcalde de Villa, Michel Azcueta, que justamente él también ha estado presente en este auditorio contando acerca de lo que ocurrió. Él dice que iba en un vehículo muy viejo, muy antiguo, acompañado de algunos amigos, se iban a la zona de Ica, y cuando se encontraban cerca del cruce con Paracas, observan la presencia de varios objetos luminosos en el cielo. Inmediatamente el vehículo, que bueno, con la justa se iba desplazando por ser muy antiguo, se apaga completamente y ellos se quedan estupefactos contemplando la presencia de estos objetos multicolores que estaban en esa zona. Cuando los objetos se alejan de manera vertiginosa, a gran velocidad, inmediatamente el vehículo enciende nuevamente, y lo más extraño del asunto es que incluso el tablero electrónico que estaba malogrado aparece compuesto, funcionaba. Un caso de encuentro cercano muy interesante dentro del departamento de Ica es el que le ocurrió al gran estudioso, artista, fotógrafo, místico y gran conocedor de cosmovisión andina, el señor Juan Rivera Tosi. Él ya falleció hace algunos años. Él cuenta que en uno de sus retiros espirituales que hacía al desierto de Paracas tuvo la oportunidad de encontrarse con unos seres de aspecto nórdico, quienes de manera imprevista se acercaron hacia donde él se encontraba y le transmitieron un mensaje donde resaltaban la importancia de este lugar, del desierto de Paracas, como un lugar sagrado, un lugar que había que preservar, que había que proteger. Ensalzaban mucho también el tema de la ecología del lugar. Él escribió algunos libros, bueno, no necesariamente sobre la temática extraterrestre, pero que sí hablan mucho del tema de la tradición inca, ¿no? La cosmovisión andina. Un caso de hace un poco más de 12 años atrás, el año 2004, ocurre sobre la península de Paracas. Es una zona muy conocida porque van muchos veraneantes, ¿no? Sobre todo en esta época. Esta zona de la península de Paracas yo lo tengo marcado como está dentro de lo que he considerado la ruta OVNI dentro del departamento de Ica. Justamente aquí, sobre esta zona, se han registrado la presencia de avistamientos que han sido reportados por aviones que se desplazan sobre esta zona, como ocurrió en este caso el 2004, un Boeing 767 de una aerolínea mexicana se desplazaba por este sector y observa la presencia de estos objetos que se movían a gran velocidad sobre Paracas. Incluso se ve una estela de movimiento, ¿no? El desplazamiento del objeto. Estas dos fotos fueron tomadas por tripulantes del avión. El año 2005 se da este caso en la Pampa de Villacurí. De hecho, no ha sido el único, porque la Pampa de Villacurí también está dentro de la ruta OVNI del departamento de Ica, y se observa este objeto extraño en el cielo. En la laguna de la Huacachina, es muy conocida turísticamente hablando, también se ha reportado la presencia de estos objetos. Tengo muchos reportes desde la década de los 60, 70 y casos actuales incluso también que me han reportado, ¿no? Se ve un objeto extraño ahí. Detrás de esta foto hay toda una historia, ¿no? Posiblemente sobre la presencia de un infiltrado que estuvo en la ciudad de Ica en momentos en que se tomaba esta foto en la Huacachina. Un infiltrado, para los que no conozcan el término, se trata de, en ufología se conoce de un ser posiblemente de origen extraterrestre que anda camuflado dentro de poblaciones urbanas, ¿no? Hay toda una historia detrás de esta foto que la cuento a detalle en el libro A los 33. En la zona de Huaytará, que corresponde a la Sierra de Ica, hacia el este, también se reporta la presencia de objetos sobre zonas mineras, una foto del año 2006.
El desierto de Ocucaje es un punto caliente en cuanto a lo que se refiere al tema de ufología. Seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar del caso del paleontólogo Klaus Honninger. En realidad no ha sido el único caso de encuentros cercanos. Ya en la década de los 90 he conocido personas, lugareños del pueblo de Ocucaje, quienes en sus faenas de pesca hace años atrás solían ir caminando, cruzaban el desierto hasta llegar al mar y traer pescado. Este es el caso del señor Ramírez. En la década de los 90 él ya me reporta la presencia de este tipo de seres de cabezas largas caminando entre las lomas del desierto de Ocucaje. Nuevamente la Pampa de Villacurí, como les mencioné, es una zona de avistamientos y está dentro de lo que conozco como la ruta OVNI. Esta foto es del 23 de junio de 2007, ¿no? Es un poco más de un mes antes de que ocurra el terremoto de Pisco del año 2007. Cuando ocurre el terremoto se da una gran cantidad de avistamientos dentro de la región, tanto antes, durante como después del acontecimiento telúrico. El 29 de julio del 2007 también, es decir, 15 días antes del terremoto, ocurre este avistamiento. En realidad es un video y fotos que tomaron unos turistas de Lima que se encontraban degustando en las bodegas vitivinícolas que hay en el distrito de San Juan Bautista, allá en Ica, y ellos ven que este objeto se desplazaba dando saltos por el cielo. Julio 2007 también en Palpa, la provincia de Palpa, presencia de objetos no identificados. Como verán, antes del terremoto hay una gran cantidad de avistamientos. Este ocurre el 15 de agosto de 2007, es decir, el mismo día del terremoto, apenas media hora antes, en las alturas de Huaytará, Sierra de Ica, pasando a Huancavelica. Lo curioso de este avistamiento es en la zona donde es fotografiado. El testigo me cuenta que era un objeto que se iba desplazando muy lentamente hacia el oeste. Cuando me puse a ver en las imágenes de satélite, en el mapa, el lugar de este avistamiento, me di con la sorpresa que había sido exactamente, si nosotros trazamos una línea latitudinal desde el lugar del epicentro y me voy hacia el este, me voy a encontrar con el lugar donde ocurría este avistamiento, ¿no? Este objeto parece ser que se iba desplazando hacia la zona de Pisco, media hora antes del terremoto. Aquí estoy haciendo algunas entrevistas a algunos pescadores, testigos de los acontecimientos anómalos que ocurrieron en el cielo pisqueño la noche del terremoto. Este avistamiento ya es del año 2009, distrito de Santiago, zona rural de Ica. Mucha gente de ahí vio un objeto que al parecer intentaba aterrizar en esta zona alejada de la ciudad. Apenas hay algunas cuantas familias que viven por ahí. Ellos cuentan que por momentos pensábamos que el objeto iba a descender con dirección a nosotros, pero luego se elevaba hacia lo alto y nuevamente intentaba aterrizar. Parecía un carro de fuego redondo que se movía de un lugar a otro sin hacer ruido, pero despedía gran resplandor. Nótese cómo incluso actualmente, pleno siglo XXI, ¿no? Con todos los adelantos tecnológicos que tenemos, hay gente que utiliza términos simples como carro de fuego. Imagínense en épocas de la Biblia, hace 2000, 3000 años atrás, que no existían los cohetes, no existían los sistemas de propulsión, ni la tecnología que tenemos hoy en día. ¿Con qué palabras hayan podido describir a objetos de gran tecnología que veían en el cielo? De hecho, que utilizaban palabras como estas, ¿no? Carrozas voladoras, carros de fuego, perlas voladoras, etcétera, ¿no? Este es un avistamiento del año 2013 en el puerto de Marcona, en Nazca. Eran las 6 de la mañana cuando un señor que salía a trabajar muy temprano se da con la sorpresa de ver esta extraña nube en el cielo. Algunos dirían, pues debe ser una simple nube, ¿no? De hecho, que existen las nubes lenticulares, ¿no? Podría ser del tipo lenticular, pero si investigamos un poco acerca de nubes, las nubes lenticulares pertenecen a la subcategoría de los altos cúmulus.
Estamos hablando que esas se forman aproximadamente a los 4 kilómetros de altitud. Esto está mucho más bajo, no tiene ni 1 kilómetro de altura. Además que este tipo de nubes lenticulares se forman en zonas montañosas y aquí en Marcona estamos hablando de un puerto. Esta es la ruta OVNI que les venía comentando. Acá vemos todo el mapa de mi región, Chincha, Pisco, Ica, Palpa, Nazca. Los puntos rojos son las zonas donde se da la mayor cantidad de avistamientos. Esto de aquí lo he denominado el corredor o la ruta OVNI, que se divide, se bifurca hacia la zona de Yauca y Córdoba en Huancavelica. Esto va desde la península de Paracas. Aquí hay playas muy conocidas como Lagunilla, La Mina, Mendieta. Cruza el desierto pisqueño, pasa por Pozo Santo, que está más o menos aquí. La carretera panamericana viene más o menos de Pisco, por acá y va a Ica, ¿no? Por acá está Pozo Santo. Y luego esta ruta OVNI va por esta zona que se llama Pampa Santa Cruz y acá está Villacurí, que es donde están las fotos que les venía mostrando. Hay otros puntos importantes como el desierto de Ocucaje, el Valle de Palpa. En Nazca es muy importante Cerro Blanco. Hace muy poco que estuvimos haciendo el UFOrum en Nazca, era increíble la cantidad de gente que nos contaba de avistamientos en esta zona de Cerro Blanco, ¿no? Y ratificó lo que ya yo venía investigando de hace algunos años atrás. Las playas también del litoral iqueño, sobre todo las playas un tanto alejadas, hay algunas playas que son casi vírgenes, y en la zona sur, límite ya con Arequipa, está el puerto de Marcona también. Este es un caso que está relacionado con el terremoto del 2007, es del señor Lucio Guamanyahui. Es una persona que se dedica a vender helados allá en Ica. El día 9 de agosto, es decir, 6 días antes del terremoto, él se encontraba con su carretilla camino a la Huacachina y se encuentra con una entidad muy alta, vestido con un atuendo blanco. Era una entidad que prácticamente brillaba. El señor Guamanyahui inmediatamente, pues, no tuvo mejor reacción que prácticamente postrarse ante la magnificencia de esta entidad y recibió un mensaje que decía algo así como que había mucha perversidad del hombre y que se iba a rayar la paz de la tierra. 6 días después ocurre el terremoto en Pisco. Inmediatamente el señor Guamanyahui relacionó el mensaje que recibió con este acontecimiento sísmico, ¿no? En ufología conocemos a este tipo de seres, como este hombre de Apu, que justamente tiene una gran altura en comparación a la estatura promedio del ser humano, ¿no? En Nazca hay un sitio energético que es de Orcona, que justamente con el UFOrum fuimos a visitarlo hace muy poco, donde se registra una gran cantidad de acontecimientos en el cielo, como este objeto. Nótese que el cielo está nublado, pero había un objeto brillante que aparece ahí en una de las fotos que me tomé cuando visité este lugar, ¿no? En una de las ocasiones que visité este lugar. El desierto de Ocucaje, como les mencionaba, es un punto muy importante. Y no solamente avistamiento de objetos, sino presencia de seres de origen no humano, al parecer. En una de las vigilias, salidas que hicimos al desierto de Ocucaje, esto fue el año 2016, ¿sí? Apareció este objeto en el cielo brillante. Este es el lugar donde estábamos acampando esa noche. Como verán, es totalmente en medio del desierto. Solemos alejarnos mucho de la civilización, por decirlo de alguna manera. No lo hacemos cerca de ninguna población, casa, sino totalmente alejados, ¿no? Bueno, antes de pasar al tema de arqueología, que es ya la segunda parte de mi exposición, quiero mostrarles algunas fotos y videos que son muy recientes del año 2017.
El año 2017 ha ocurrido una especie de oleada de avistamientos dentro de la región Ica, no solamente objetos extraños, sino la presencia de lo que se conoce como el humanoide volador. ¿A qué me refiero con esto de humanoide volador? Es una especie de objeto, por llamarlo de alguna manera, que tiene la silueta que pareciera ser de un hombre, una persona que está suspendido en el cielo, ¿no? Como esta fotografía fue tomada por una persona que se desplazaba por la calle y, bueno, sacó su celular y reportó la presencia de este personaje, ¿no? Una silueta oscura que está volando, suspendido en la nada y se desplaza a gran velocidad. Se nota claramente que es un movimiento independiente, autónomo. Alguna persona podría decir, será un globo, una bolsa de basura, pero no tiene nada que ver con eso. Las características de velocidad del movimiento, de desplazamiento, indican que es algo que está volando con autonomía, que tiene algún sistema de propulsión. Este es otro caso. Esto ocurrió unos días después, en agosto de 2017. Este objeto fue en Chincha, agosto de 2017 también. Prácticamente todo el invierno estuvieron manifestándose estos objetos en el cielo de la región. Agosto 2017 en Ica, una silueta, aspecto humanoide, suspendida en el cielo, volando, esta vez de color blanco brillante. Este es muy reciente, apenas hace 2 semanas. Se ve una figura que pareciera ser un humanoide. La colgué en mi perfil de Facebook para escuchar opiniones de otras personas. Es extraño, no he podido identificar qué podría ser eso. Otra vez siluetas, ahí se ve la forma. Ya, esto ya es otra cosa. En septiembre del año pasado, junto a Rafael Mercado, que es APU Arequipa, fuimos a Palpa a recorrer algunos sitios arqueológicos. Estábamos tomando fotos a unos geoglifos, figuras geométricas que hay allá en Palpa. En ese momento volteamos la mirada y nos dimos con la sorpresa que a una altura regular había un objeto suspendido de color blanco que estaba prácticamente como observando lo que estábamos haciendo. Estábamos junto también al historiador palpeño, el señor Juan Arce, que fue quien tomó las fotos. Este objeto apareció en el cielo. Media hora después nos desplazamos a otro sector arqueológico a unos 10 kilómetros más o menos, y lo extraño es que el mismo objeto parecía que nos seguía. Estábamos media hora después, a 10 kilómetros, como les digo, y el mismo objeto estaba observando lo que hacíamos en Palpa, ¿no? Estos son fotogramas de un video en Nazca, un objeto de color rojizo ovoide, también durante el invierno. Vamos a ver acá un video, ahí, por ejemplo, este de aquí, para que se hagan una idea de qué forma se manifiesta este humanoide volador. Este fue filmado por una persona con su celular. Lamentablemente, la mayoría de personas filman con lo primero que tienen a la mano, ¿no? Y el celular generalmente no capta las cosas en su real envergadura. Ahí vemos aquí un objeto que es como una silueta humana avanzando, desplazándose raudo por el cielo. Esto fue había una inauguración de una obra pública en la calle, ¿no? La gente no se daba cuenta, pero había un objeto ahí, como un humanoide avanzando sobre la ciudad. Este objeto es en Nazca. Hay un objeto de color rojizo ovalado. Nótese el poste como punto de referencia. Hay un objeto desplazándose a gran velocidad.
Este objeto fue grabado en Pisco el 30 de agosto, sector de la Villa, muy cerca de un sitio arqueológico. Ya. Es un objeto de color blanco, ovalado, que se desplazaba a gran velocidad y fue grabado por un grupo de jóvenes que estaban acampando en este sector. Ahí vemos más o menos la forma del objeto, un objeto blanco, resplandeciente, muy luminoso. Y aquí por último el objeto que nos estuvo prácticamente siguiendo en Palpa, el 14 de septiembre. Ya, ahí vamos a verlo con el zoom. Esto fue grabado por Rafael Mercado con una cámara. Ahí está el objeto. Y las fotografías que al mismo tiempo, mientras Rafael Mercado grababa, el señor Juan Arce tomaba las fotos. Bien. En Guaitará hay sitios arqueológicos muy interesantes donde se han encontrado objetos de este tipo que corresponden a lo que se conoce como UFO Stone, objetos de piedra con forma de ovni, de platillo volador. Nótese la similitud con objetos que se fotografían actualmente. Pinturas rupestres que deben de tener una antigüedad de más o menos 30.000 años en Guaitará, en las cuevas. Vean este objeto, pareciera ser una nave aterrizada. Este objeto lanzando un haz de luz, se asemeja mucho a esta ilustración. Un humanoide, un ser, pareciera estar llevando a estos animales. El grabado se parece mucho a lo que dibujan los testigos actuales de ovnis, ¿no? Dibujos simples, pero que expresan lo que quizás vieron hace 30.000 años atrás y que plasmaron en cavernas, en rocas, el antiguo peruano, ¿no? Otra roca ovni, esta vez encontrada en Nazca, esto es cortesía de MUFON Perú. El tema, entrando ya al tema de los enigmas que hay dentro de la región Ica, está el de las cabezas largas, paracas. En el colegio nos enseñan que esto es producto de la deformación craneana, ¿no? Que el antiguo peruano utilizaba tablillas de esta forma, ¿no? Y a través de cuerdas apretaban el cráneo de tal manera que pasaban los años, se convertía en adulto y adquiría esta forma craneal, ¿no? Ese es el aspecto que habría tenido el antiguo habitante Paracas. Informe preliminares del señor Brian Foerster, hace ya unos 3 años atrás, 2 años, mencionó acerca de unos estudios genéticos que habrían sido practicados a algunos ejemplares de estos cráneos Paracas, y el resultado era que el ADN mitocondrial de estos cráneos no correspondían al árbol evolutivo de la Tierra, es decir, no encajaban con la evolución normal del ser humano que se conoce aquí en este planeta. Habían otros datos interesantes, como es el tema del volumen. Era un volumen craneal mayor, mencionan hasta un 25%, y que los cráneos eran incluso un 60% más pesados que el cráneo humano normal. Si esto fuese así, se trata de una deformación hecha adrede, a propósito. ¿Cómo es posible que existan cráneos alargados de infantes o incluso bebés, como se puede ver aquí? Si esto es producto de un proceso que toma años, no es posible que un bebé
Paracas ya haya tenido esa forma originariamente. Es muy probable que hayan existido seres que ya tenían este aspecto y que hayan convivido con antiguos peruanos que trataban de imitarlos para adquirir esa forma craneal. Estos ejemplares corresponden al Museo Arqueológico de Paracas, que es un museo privado. Su propietario era el señor Juan Navarro Hierro, a quien tuve el gusto de conocer apenas prácticamente días antes de su fallecimiento, y él me contó algunos detalles, como por ejemplo lo de este niño de las estrellas. Es un cráneo que se encontró en la zona entre Pisco y Chincha. Unas características craneales muy especiales, muy extrañas, y se bautizó como el Star Child, ¿no? O niño de las estrellas. Se le puso ese nombre en base a que en México se encontró un cráneo prácticamente idéntico. Ya, entrando al tema de los geoglifos, que es prácticamente lo que abarco en mi libro Ica Señales al Cielo, está esta figura que la conocen como el extraterrestre, que se encuentra en Jipata, en Palpa. Nótese aquí la cabeza, los ojos, el cuerpo, piernas y los brazos están en una posición haciendo un arco sobre la cabeza, ¿no? Más o menos de esta manera. Este es un geoglifo desconocido prácticamente. Los arqueólogos han decidido mantenerlo ahí en el anonimato, no le dan mantenimiento, contrariamente a las figuras que están muy cerca, que se las voy a mostrar más adelante, pero a este geoglifo no le dan mantenimiento porque parece que no corresponde con sus dogmas, ¿no? Bueno, esta es la portada de mi libro Ica Señales al Cielo. Les voy a hablar básicamente en qué consiste el contenido. El tema de las líneas de Nazca, uno de los mayores enigmas de la humanidad, y que está justamente dentro de mi región. Por eso decidí dedicar un libro a este tema. ¿Qué característica especial tienen estas figuras? Todas han sido hechas de tal manera que como si nosotros cogiéramos un papel y empezáramos a rayar. Empezamos con un lápiz a rayar, a hacer líneas, y sin levantar el lápiz terminamos prácticamente donde empezamos, ¿no? Esa es la forma como han sido hechas estas figuras. Haces todo el camino y terminas. Esa es la característica principal de los geoglifos Nazca, que tienen una antigüedad más o menos de 2000 años. Figuras como el cóndor de 135 metros, o sea, estamos hablando de figuras gigantescas, prácticamente un campo de fútbol, ¿no? Nótese la presencia de líneas por doquier. Es por eso justamente que se llama líneas de Nazca, porque lo que más hay son líneas rectas. No es que se llame líneas de Nazca por estas figuras, el cóndor, la araña, el perro, no, esos son diseños elaborados, pero las líneas son líneas rectas. Aquí también gran cantidad de líneas y figuras geométricas como esto, forma triangular, forma rectangular, forma trapezoidal. Lo que más hay, como les acabo de mencionar, son líneas rectas que se cuentan por miles. En segundo lugar están las figuras geométricas, que se cuentan por cientos. Y en tercer lugar, los diseños, como el monito, la araña, el cóndor, que se cuentan por decenas. Esa es otra figura, el colibrí en Palpa, 68 metros. Tiene lo que parece ser un avioncito en el lomo. Eso es lo que llama la atención de esta figura. El astronauta, que es harto conocido, está saludando al cielo. Esto se encuentra en Nazca, pero es de procedencia Paracas. Si ustedes se dan cuenta, el diseño no está hecho como los que les acabo de mencionar. Esto no está hecho con una línea recta que hago el trazo y termino donde empecé. No, es otra forma de diseño, principalmente a través de la acumulación de piedras, y se resalta el borde, retirando un poco el límite, el contorno de la figura, ¿no?
Estos son geoglifos de cultura Paracas, sector de Pozo Santo. Para los arqueólogos esto es un ave, a mí me pareciera un humanoide con alas. Esto es como un monito, figura de casi 60 metros, el pastor con camélido. Aquí lo extraño de esta escena es que hay un objeto acá arriba que pareciera que lanza un haz de luz, ¿no? Y otras figuras más. Aquí estoy en Pozo Santo, estoy más o menos aquí sentado. Atrás de mí, esto es el ojo. Aquí hay un ala, que es esta, termina en punta. Y esta esfera está acá. Otras figuras desconocidas, como el gigante de Ocucaje, saludando al cielo también con un brazo hacia arriba, y tiene un rostro felino. El cóndor, figuras paracas que son más antiguas que las de Nazca. Ojo, las de Nazca, oficialmente hablando, ¿no? Las de Nazca le dan una antigüedad de 2000 años, estas deben tener más o menos 3000 años de antigüedad. En Yipata, la familia, estas figuras sí reciben mantenimiento por los arqueólogos, pero el extraterrestre que les mencioné hace un momento, que está muy cerca aquí atrás, está abandonada completamente. Otros seres antropomorfos de aspecto muy extraños, esta zona que se conoce como el Templo de la Fertilidad. Se conoce así porque son entidades femeninas y aquí se ha visto como que estuvieran gestando, ¿no? Hay un pequeño ser ahí en el vientre. Otros seres antropomorfos, hay una gran variedad, los seres oculados. Yo llevo ya varios años en el tema de ufología, pero no necesariamente soy partidario de la idea que todo esto haya sido elaborado por seres extraterrestres, mas sí considero que han tenido una intervención directa. Quizás estos seres han sido como ingenieros y quienes ejecutaron la obra, los obreros, hayan sido los antiguos peruanos. Posiblemente las figuras geométricas como estas, que pueden medir 100 metros, 200 metros, hasta más de 1 kilómetro, hayan sido elaborados retirando las piedras, la capa superficial, la amontonaban en los bordes y cada cierta distancia hacían marcaciones que no están ahí de casualidad. Ya les voy a explicar por qué les estoy diciendo eso. Hay un orden matemático en todo esto, que es la razón de ser de estas figuras geométricas. Y bueno, los espirales posiblemente los hayan hecho utilizando estacas y cuerdas. Un lugar sagrado muy enigmático que hay en mi región es la ciudadela de Cahuachi, que si lo traducimos viene a ser algo así como ciudad de videntes en Nazca. Son pirámides del tipo escalonada, ya que se cuentan por decenas. Si mal no recuerdo, ya han habido como 20 años de trabajo arqueológico y apenas se ha desenterrado quizá un 10% de toda la ciudadela. Esa es la pirámide principal. De hecho que debajo hay corredores, pasadizos y todo eso. Ese es el aspecto que tendría en una animación digital si estuviera desenterrado todo. O sea, es una ciudadela completa con pirámides, ¿no?, escalonadas, donde, según cuenta la historia, este lugar era habitado por las altas jerarquías sacerdotales, seres muy evolucionados, avanzados, que eran algo así como actualmente fuera el Papa, ¿no?, quienes vivían ahí, ¿no?, los cardenales. Personajes que quizás tenían facultades extrasensoriales desarrolladas, por eso se le llamaba ciudad de videntes. Bueno, ahí estoy en Cahuachi, justamente. Otro gran enigma dentro de mi región son los cerros cortados, principalmente se encuentran en Palpa. Nótese
estas planicies de forma artificial que han sido creadas en las partes altas de los cerros. Los picos, las puntas de la parte superior han desaparecido en estos cerros. Se crearon estas mesetas donde se hicieron líneas, figuras geométricas. Esto mide más o menos 300 metros, es un trapecio. Estamos hablando de cerros grandes, no son pequeñas lomitas por si acaso. Es un enigma cómo hace 2000 o quizás más años hayan podido tener la tecnología de hacer esto, y no hay registro geológico de tierra que haya sido dispersada a los costados ni nada por el estilo. El material, las rocas, la tierra simplemente ha desaparecido. Igual aquí. Otro gran enigma es la presencia de animales que no son costeños, como monos o papagayos momificados en tumbas. El candelabro de Paracas, sin duda, muy visitado por turistas, mide 175 por 80 metros. Los arqueólogos oficiales dicen que esto es de la cultura Paracas. Yo dudo de esa versión. Para empezar, el diseño con que ha sido hecho no corresponde con los demás geoglifos que sí son Paracas. Se encuentra en solitario, en una zona donde no hay otros geoglifos. Es muy probable que esta figura ya se haya encontrado en esta zona de la costa mucho antes de la existencia de las culturas, tanto Paracas como Nazca. Otro gran enigma es Cerro Blanco, en Nazca, el lugar de avistamientos que les conté hace un momento. En Nazca la geografía es un tanto rocosa, es un desierto de tono plomizo, ¿no? Gran cantidad de hierro, presencia de guijarros rojos, pero misteriosamente hay un cerro de arena blanca, incrustado en medio de una geografía que no corresponde, está solo ahí. Es como si hubiese sido un puesto, como si fuese un cerro artificial. Hace algunos años gente de Nazca me contaba que venían norteamericanos a introducir unos tubos largos, unas mangueras con unas cámaras muy pequeñas en las puntas y querer saber qué hay dentro de Cerro Blanco. Lógicamente aquí ni nos enteramos, vienen extranjeros, se llevan cosas, investigan cosas, y toda la historia, no solo peruana, sino de la humanidad, se pierde porque muchas veces esos descubrimientos no son dados a conocer. Yo creo que lo que hay dentro de Cerro Blanco sin duda va a cambiar la historia universal, no solamente del Perú. Era un lugar sagrado, un apu importante para los antiguos nazcas. Otro sitio muy importante y enigmático es la huella de la serpiente. Esto está en Pisco, distrito de Humay. Son agujeros como los que pueden ver aquí, que miden más o menos 80 centímetros, 1 metro, 1,20 metros. Son formas rectangulares, circulares. Estamos hablando más o menos de 5.000 a 6.000 agujeros. Lo extraño es que la conformación de estos agujeros es de esta manera. Pareciera como si fuese la huella de una serpiente gigantesca que va subiendo, que va reptando los cerros. Una foto panorámica de más arriba, ahí se ve en su real magnificencia esta figura, ¿no? Cuando son las 6 de la tarde más o menos, el sol proyecta sombra sobre los agujeros y da el aspecto de escamas. Un gran enigma es el del número 9. ¿En qué consiste esto? Hay muchos huacos y telares, Nazca y Paracas, que los seres, las divinidades que aparecen ahí tienen 4 dedos y 5 dedos. Bueno, muy aparte del tema de los tridáctilos que está de moda, bueno, esto es un tema anterior a la presencia de tridáctilos. Esta divinidad también, 4 y 5, y así ocurre en muchos ejemplos. En los geoglifos también, el mono, 5 y 4. Esta figura que se conoce como las manos, 5 y 4. Lo extraño del asunto es que María Reich, quien dio su vida por las líneas de Nazca, también tenía 5 y 4 dedos.
El número 9 en numerología está relacionado con el idealismo, el servicio a la humanidad, la luz interior, apertura de la mente, la realización espiritual. Un número altruista por naturaleza, ¿no? Como decía el gran sabio, matemático y filósofo Pitágoras, el gran sistema del mundo reposa sobre los números, ¿no? Es muy posible que este número 9 nos esté dando una señal como un número clave para resolver todo este acertijo de las líneas de Nazca, ¿no? Así como también de alguna manera marcó la vida de María Reich, ¿no? Quien vino al Perú y dedicó su vida al estudio y conservación de estas figuras. Para explicar el gran enigma que encierra líneas de Nazca y geoglifos, se han dado muchas teorías, se cuentan incluso más de 24, 30 teorías. Yo en lo personal, de acuerdo a las investigaciones que he venido realizando, soy partidario que debe existir una teoría multipropósito para resolver todo este acertijo. ¿En qué consiste eso? Que en realidad no existe una sola teoría, sino tenemos que ver más de una para explicar en su totalidad todo este gran misterio. Una de las teorías que considero es válida es la de los caminos rituales. Los diseños, como el oro, el perro, el cóndor, etcétera, es muy posible que hayan sido utilizados para hacer algún tipo de ritual. Arqueológicamente se ha demostrado que estos surcos tienen un gran compactamiento. Es como si en la antigüedad hayan caminado efectivamente sobre estas figuras. Eso indicaría que fueron utilizados para este fin, quizás como una especie de ritual de meditación, de interiorización, algo relacionado con el tema de la cosmovisión andina. Quizás los utilizaban como especie de mandalas gigantescos, ¿no? Para caminar sobre esas figuras. Pero, ¿qué sucede con las líneas rectas y con las figuras geométricas? No podemos explicar lo mismo para este caso, ¿no? Para ello, creo que aquí entra a tallar la teoría del mayor plano de coordenadas, que fue dada a conocer hace 4 o 5 años atrás, por el señor Carlos Hermida, ya un ingeniero civil. ¿En qué consiste básicamente esta teoría? Él menciona que en realidad tanto líneas como figuras geométricas que están dibujadas en la pampa, en la llanura de Nazca, sería una especie de gran plano de coordenadas del mundo. Si nosotros desencriptamos a través de ciertas operaciones matemáticas la información que está allí, podríamos obtener la información de la geografía de todo el globo terráqueo. ¿Cómo funciona esto? Acá les voy a explicar a través de un ejemplo básico, simple, cómo funciona esta teoría. Aquí tenemos una figura triangular, una figura geométrica, algunos le llaman saeta también, ¿no? Por la forma. Esta figura mide 500 metros. Si nosotros tomamos un valor esencial para hacer estos cálculos, que es la longitud de la semicircunferencia del globo terráqueo, es decir, 20.000 kilómetros. Esos 20.000 kilómetros lo dividimos entre la longitud de esta figura geométrica, que mide 500 metros. Hacemos la división y vamos a tener un valor que se denomina el valor escala, que es utilizado por los ingenieros civiles en sus planos. Bien, tenemos ese valor a escala, lo dejamos ahí un momento, lo vamos a utilizar más adelante. ¿Cómo obtenemos ahora estos valores? Acá vemos 32 metros, 200, 305, 492. Estos valores salen si nosotros partimos de acá, de la base, hasta estos puntos que están con círculo rojo, vamos a obtener estos valores. ¿Cómo se consiguen estas marcas? A través de la línea en zigzag que viene aquí. Hay una línea celeste muy tenue que viene aquí y cada vez que zigzaguea y se intersecta con la figura, aquí vamos a encontrar una marcación de piedras o algo que nos indique que ese es un punto importante. Medimos desde la base, obtenemos estos valores. Ahora, hallamos el valor escala hace un momento. Este valor escala que habíamos calculado hace un momento, lo multiplicamos por cada uno de estos valores. ¿Y qué vamos a obtener?
el resultado de una multiplicación simple, obtenemos estos valores. Acá 1.200 kilómetros, 8.000, 12.200, 19.680. Lo increíble del asunto es que si nosotros nos paramos en esta flecha y miramos en la dirección hacia donde apunta, y si nosotros seguimos en línea recta, en una línea imaginaria hacia esa dirección, vamos a encontrar que desde Nazca hacia esa dirección, exactamente a 1.200 kilómetros, nos encontramos con la costa del desierto de Atacama en Chile. Seguimos avanzando en línea recta y nos encontramos con la costa de la Antártida exactamente a 8.000 kilómetros. Seguimos avanzando en la misma línea recta, nos encontramos con la costa de una isla, las islas Hare y McDonald, y si seguimos avanzando, prácticamente ya dimos la vuelta al globo terráqueo y nos encontramos con la costa de Camboya, en Asia. De esta forma funcionarían estas figuras geométricas, tanto triángulos, trapecios, como rectángulos. Del sitio en Nazca, a través de la información de esta gran cantidad de figuras geométricas, podríamos ir en líneas imaginarias en diferentes direcciones y hallar puntos de costa de esta manera, o ubicación de islas, exactamente a la distancia, en kilómetros, a la que nos está haciendo referencia la flecha. Bueno, este es un sistema complejo. De igual manera, a través de ciertos cálculos matemáticos, podemos obtener información y distancias. Esto funcionaría más o menos así. Desde Nazca, con toda esa información prácticamente enredada de figuras geométricas y líneas, podemos obtener de esta forma la información de la geografía de todo el globo terráqueo. Ahora, para empezar, ¿cómo es posible que los nazcas hayan sabido hace 2000 años la longitud de la semicircunferencia del globo terráqueo? Si se supone que, según la ciencia oficial, eso recién lo supimos con Copérnico en el siglo XVI. Es más, ¿cómo es posible que los nazcas hayan sabido la geografía de todo el globo terráqueo y con las distancias exactas a las que tenemos que ir y vamos a llegar? Esto funcionaría más o menos de esta manera. Esto es como una hipótesis que estoy desarrollando, que seguramente en los próximos años voy a avanzar, pero esto funcionaría más o menos como si hubiese sido un sistema tecnológico avanzado, un sistema computarizado, digitalizado, que de manera micro fue plasmado a manera macro, de manera artesanal, en la pampa de Nazca, ¿no? Sistemas geográficos, sistemas de coordenadas. Si vemos desde arriba todo parece muy confuso, ¿no? Un enmarallado ahí que no se entiende, pero si desencriptamos la información que hay en todo este cruce de líneas y gran cantidad de figuras geométricas, pues vamos a encontrar esta explicación de la teoría del mayor plano de coordenadas. Bueno, un mapa de Maria Reich para ver la complejidad de todo este asunto. Esto también es una hipótesis en la cual todavía hay trabajo que investigar, lo de las líneas ley. Es muy probable que las líneas rectas también tengan relación con las líneas magnéticas de la Tierra. Ya se han hecho algunas mediciones con magnetómetros, que son dispositivos electrónicos que miden las alteraciones electromagnéticas, y se ha encontrado que efectivamente existen alteraciones en las líneas principales, las más gruesas. Es muy probable que los nazcas ya hayan tenido conocimiento de estas líneas que circundan el globo terráqueo. Alfred Watkins, ya empezando el siglo pasado, hablaba de líneas ley. ¿En qué consiste esto básicamente para que tengan una idea? Se dice que el globo terráqueo sería como especie de una pelota de fútbol, ¿no? Que tiene paños, ¿no? Y como sabemos, entre cada paño hay líneas, ¿no? Hay puntos donde lógicamente esas líneas se cruzan. Nazca estaría en uno de esos puntos, un punto energético, un punto de cruce de líneas. Y es muy probable que por eso haya sido escogido, o haya sido uno de los motivos por que fue escogido para hacer lo que hoy conocemos como líneas de Nazca.
Otros sitios importantes en el mundo donde también se encuentran este cruce de líneas y puntos energéticos son, por ejemplo, Egipto, las pirámides, por ejemplo, Stonehenge, o por ejemplo, la Catedral de Chartres en Francia, etcétera. Bueno, aquí ya para terminar, muchas personas creen que hablar de líneas de Nazca y geoglifos es solamente hablar de la Pampa de Nazca, que es aquí donde está la principal zona. Pero en realidad geoglifos están dispersos como si fuese viruela, ¿no?, en todo el departamento de Ica, en diferentes puntos. Es decir, el patrimonio no está en 500 kilómetros cuadrados, sino en más de 9.000 kilómetros cuadrados. El desconocimiento, dejadez, o ya no sé cómo llamarlo, ha ocasionado que mucho de ese patrimonio esté dañado, y para mí es inevitable hablar de este tema de la conservación porque se está haciendo un gran daño sobre este patrimonio de la humanidad y es necesario mencionarlo. Competencias como Rally Dakar ha dejado huellas de aficionados sobre zonas de geoglifos. Aquí está la zona de geoglifos de Pozo Santo que yo les mostré hace un momento. Por allí encontramos huellas de autos, huellas de motos sobre las figuras. Esta es la figura, totalmente pisoteadas. ¿Por qué? Porque es un descontrol total hacer una competencia de vehículos en un desierto que es rico en sitios arqueológicos y presencia de geoglifos. En el año 2013, 2014, pude encontrar presencia de huellas descomunales que prácticamente borraban figuras geométricas. Aquí he resaltado con línea rojo la figura geométrica. Formas de trapecio que están en Ica, en Pampa Los Médanos. Este trapecio mide más o menos 400 metros, arrasados por huellas. Vean aquí estos puntos. Estas son acumulaciones que no están ahí de casualidad, ojo, ¿ah? Este punto me está marcando la dirección exacta en la que tengo que en la que tengo que ir para hacer válido lo de la teoría del mayor plano de coordenadas que les conté hace un momento. Tanto aquí como en la base voy a encontrar un punto en el centro. Si nosotros unimos dos puntos, ¿qué nos va a dar? Una línea, ese es el principio básico de geometría. Esta línea que se marca entre estos dos puntos me está señalando la dirección a la que debo ir para que se haga útil el uso de esta figura geométrica. Esta foto con un dron, aquí vemos una figura geométrica en Palpa. Vean la cantidad de huellas que han arrasado, consecuencia de Dakar 2014. Y de aquí parte otra figura geométrica. Son figuras geométricas de 1,5 kilómetros, son de las más grandes. Aquí también una figura rectangular, arrasada totalmente por huellas, pero las autoridades se hacen de la vista gorda, se han presentado documentos, nadie dice nada, la prensa silenciada. Esto es de ahorita nomás, 2018, ha habido Dakar. Vean esta figura geométrica que he marcado aquí con puntos rojos, arrasada. Vean la cantidad de huellas. Las cocadas de las llantas estas, cerca de figuras geométricas. Y el Ministerio de Incultura, por no decirlo de otra manera, dice que aquí no pasa nada, ¿no? Y no es así. El año 2002, vean esta imagen de satélite. Otro gran problema es de los traficantes de terreno dentro del departamento, y bueno, es un problema social de todo el Perú en realidad. Año 2002, una foto de satélite, trapecios, líneas. Año 2010, invadieron, alguien vendió las tierras, confabulados con el alcalde de turno. Año 2013, ya no existen geoglifos, una zona invadida totalmente. De esta forma se están perdiendo muchas zonas de geoglifos y con ello conlleva perder valiosa información. Bueno, ya para terminar, como reflexión final,
de acuerdo a las investigaciones que vengo realizando y como alguna vez he mencionado, creo yo que los desiertos de todo el mundo, en algún momento en el pasado, han sido lugares donde se ha escrito los capítulos más importantes de la historia de la humanidad. Y el desierto costeño, especialmente la zona de Ica, no es la excepción. No por nada existen estas figuras geométricas, estas líneas ahí. Es el lugar en el mundo donde existen estos trazados en esa cantidad, en esa envergadura. No hay otra parte en el mundo. ¿Quién volaba en esa época para poder asistido al menos en desarrollar todo este trabajo descomunal? Es la gran pregunta, la gran interrogante. Creo yo que en el pasado este ha sido un lugar de contacto definitivamente entre antiguos peruanos y personajes a los que ellos consideraron dioses, quizás motivados porque se deslumbraron por la alta tecnología o quizás también por el alto nivel espiritual que estos seres tenían, ¿no? Y se manifestaron ante sus ojos y no les quedó más remedio que llamarlos dioses, ¿no? Este ha sido un lugar de contacto en el pasado. Creo yo que este lugar alberga gran ciencia, magia y misticismo, ¿no? Y sin duda estamos ante quizás el mayor tesoro arqueológico de todo el Perú. En algún momento, muy pronto, como ya viene ocurriendo, porque hay muchos grupos esotéricos, místicos que vienen a hacer trabajos especiales a Nazca, este lugar va a ser como una zona de peregrinaje a nivel mundial, porque se van a revelar muchas cosas y prácticamente se va a convertir en una especie de faro de luz, de sabiduría para todo el mundo. Muchas gracias por su atención. Ahí tienen mis datos si me desean ubicar. Muchas gracias. Bien, ha sido la participación de nuestro hermano Alex Sender. Él es investigador. Muy interesante su conferencia, hermanos. Un aplauso para nuestro hermano Alex Sender. Nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada le hace entrega de un diploma que acredita que ha hecho una conferencia acá en el Centro Cultural de la Divina Revelación Alfa y Omega. Hermano Alexander, muchas gracias por su participación. Hermanas, hermanos, en realidad todos estamos para aprender de todos, pero esencialmente todos debemos aprender de las sabias y sublimes enseñanzas que nos otorga el Divino Creador, porque Dios es la verdad universal. Dios es la verdad única, absoluta e inmutable. Y todos tenemos el deber moral y el compromiso celestial de llegar a la verdad de Dios. Solo esa verdad nos hará libres. Solo esa verdad nos dará la sabiduría infinita para conocer más y comprender mejor el infinito universo que nos rodea. Hermanas, hermanos, es bueno creer, pero mucho mejor es saber. Y saber del Divino Creador es tener la plena certeza de estar en la verdad de Dios. Precisamente todos nacemos, todos venimos a los planetas materiales para desarrollar nuestro intelecto, para ampliar nuestros conocimientos, para romper nuestros límites mentales y para salir de los paradigmas. La Tierra está llena de paradigmas, hermanos. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una verdad relativa, dura solo un tiempo, y la mayoría que no sabe discernir se lo cree al pie de la letra y sigue para adelante creyendo en lo que no debe creer. Un ejemplo pequeñito. Antiguamente, ¿no? 2, 3 siglos atrás, se creía, hermanos, que la Tierra era plana. Todo el mundo estaba convencido que la Tierra era plana. Alguien, por voluntad divina, se elevó a gran altura y pudo ver la curvatura de la Tierra.
Lógicamente que dedujo, ¿no? La Tierra es redonda. Tomó fotos, filmó, descendió al planeta, hizo saber a todos que la Tierra era redonda. Hoy por hoy nadie discute que la Tierra es redonda. Antiguamente alguien dijo la Tierra se mueve. Ya ustedes saben, hermanos, le mandaron la Santa Inquisición, lo amenazaron, etcétera, etcétera, y casi lo queman vivo. Bueno, creo que fue Copérnico, fue Galileo de Galilei. Bueno, así, hermanos, hay muchos hermanos que van teorizando y lógicamente, hermanos, van descubriendo grandes verdades. Pero, repito, estamos en un planeta donde todo es relativo, todo tiene un principio, su tiempo, su espacio, su filosofía y su término. Entonces, eso significa que nuestro deber es buscar la verdad pura, la verdad perfecta, la verdad eterna. Esa verdad la da Dios, hermanas, hermanos. Se los digo por convicción propia, se los digo con conocimiento de causa y se los digo con pruebas palpables, comprobables y verificables por la inteligencia humana. Todo lo que ustedes quieran saber, me olvidaba decirles, hay 300 planos donde explica el origen, la construcción y la misión de las deslumbrantes naves plateadas, conocidas como platillos voladores. Dentro de los 4.000 planos hay 300 rollos que se dedican solamente a la explicación de los platillos voladores. Como ustedes comprenderán, esto es pues un gran descubrimiento para la ciencia humana. Lástima que la ciencia humana solamente cree en lo que ve, en lo que toca, en lo que pesa y en lo que mide. Lo que no ve, no lo acepta. Y ese es el gran error, hermanas, hermanos. Pero muy pronto saldremos de este error, porque la humanidad va a comenzar a ver cosas que jamás se imaginó. Va a comenzar a experimentar sensaciones que jamás se imaginó. Y lógicamente viene pues el gran despertar. Pero primero el Padre Eterno nos invita pues a prepararnos con el conocimiento. Esto se llama pues el despertar de conciencia y nuestro deber es seguir adelante. Bueno, hermanas, hermanos, gracias infinitas al Divino Padre, llega pues el divino conocimiento universal. Llega el Espíritu Santo de la verdad que nos va a conducir hacia la verdad total, tal como está escrito, tal como está prometido y profetizado en toda la Biblia del mundo. Dios cumple su divina promesa. Ahora en nosotros está interesarnos por las cosas de Dios. Siempre lo digo por la radio. El Padre Eterno nos ilustra para la eternidad. El hombre nos ilustra para la relatividad. El Padre Eterno nos ilustra para llegar a ser el Homo sapiens en el universo. Los hombres nos ilustran solamente para llegar a ser consumistas, nada más. Entonces, es ahí la gran diferencia del conocimiento divino del conocimiento humano. El conocimiento divino es eterno. El conocimiento humano dura solamente hasta el ataúd. Por eso se dice que el conocimiento humano es relativo. En nosotros está escoger y definirnos. Bueno, hermanas, hermanos, se da por terminado o se da por clausurado este pequeñito evento que hacemos todo lo posible por hacerlo realidad, porque deseamos compartir el conocimiento. Deseamos que la gente se ilustre, que amplíe sus conocimientos, porque realmente hay tanto por saber, hay tanto por conocer y sobre todo hay tanto por entender y comprender. Entonces, por lo mismo, no debemos detenernos, no debemos conformarnos con conocimientos pequeñitos. El conocimiento no tiene límites, hermanas, hermanos. Y les digo con toda sinceridad que el conocimiento nos acerca a Dios. Lo opuesto al conocimiento se denomina ignorancia, y la ignorancia nos aleja de Dios. Gracias por vuestra presencia,
Gracias por vuestra asistencia y gracias por seguir el camino espiritual. Gracias, hermanas, gracias, hermanos, y será hasta pronto. Gracias. Se invita a los hermanos expositores para estar en la parte de adelante para tomarnos la foto correspondiente. A los hermanos expositores, Alexander, Giorgio Parcencia, el hermano